Muy bien, hermanos y hermanas, bienvenidos de regreso, bienvenidas de regreso. Vamos a estudiar ahora el tema titulado Descifrando el misterio de los 7 truenos. Se encuentra en la página 51 del manual que ustedes han adquirido. Quiero pedirle que los que tienen el manual, si tienen personas a su lado que no tienen el manual, compartan para que ellos también puedan seguir el material. Ahora, hemos estado estudiando Apocalipsis el capítulo 10. Hemos visto que un ángel poderoso desciende del cielo. En su mano, vamos a ver que es en la mano izquierda, tiene un librito que abrió antes que descendiera. Y entonces ese ángel planta un pie en el mar y otro pie en la tierra, diciendo que el mensaje que trae va a ser global. Y el acto de plantar los pies significa que él reclama que este mundo le pertenece a él. Y luego entonces el siguiente evento es que este ángel poderoso suelta un rugido como un león. Y entonces el eco de su voz causa 7 truenos. Ahora, para entender los 7 truenos necesitamos ir a otro pasaje de la Biblia a donde se menciona también truenos. Vayan conmigo a Juan 12 y los versículos 27 al 29. Juan 12, 27 al 29. Aquí el Señor Jesucristo está por ir a la cruz. En muy poco tiempo va a ir a la cruz. Y el Señor Jesucristo tiene esta experiencia que se describen en estos versículos. Dice, esto es cuando Jesús estaba a punto de comenzar su pasión en el Getsemaní y luego en la cruz. Dice Jesús a la muchedumbre que está reunida allí: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, dice Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Le dice Jesús a su Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Yo pregunto, ¿el mensaje que habló la voz del cielo, la voz del Padre, se entendió? ¿Era un mensaje que se podía entender? Sí, ahí lo dice. La voz del cielo dijo que lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Glorifica tu nombre. Pero ahora escuchen la reacción de los que están presentes. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Y luego dice, otros decían, un ángel le ha hablado. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis 10 habla un ángel poderoso? ¿Imparte un mensaje que se puede entender? ¿Y cómo suena el mensaje que se puede entender? Suena como 7 ¿qué? Habla, ruge como león y entonces repica su voz en 7 truenos. Ahora miremos algunos detalles en cuanto a los 7 truenos. En primer lugar, vamos a hablar del librito de Daniel 8 al 12. Ya hemos hablado del libro que fue sellado y cerrado para ser abierto en el tiempo del fin. A ese libro se le quitó el sello cuando el ángel descendió del cielo, ¿sí o no? En Apocalipsis 10, el ángel desciende del cielo con el librito abierto. Es decir, el libro que fue sellado ahora es ¿qué? Ahora es abierto. Entonces yo pregunto, si el librito de Daniel 12:4 ahora es abierto, ¿se puede entender el mensaje central de ese librito? Si se le quita el sello y se puede entender, claro que sí. Pero ahora escuchen bien. En contraste con el libro de Daniel 12:4, el librito que fue sellado hasta el tiempo del fin, aquí encontramos que los 7 truenos imparten un mensaje y luego después de impartir el mensaje, Juan lo entendió, ¿sí o no? Juan lo entendió, claro que lo entendió. ¿Cómo sabemos que Juan entendió
el mensaje de los 7 truenos. Los 7 truenos no fueron ruido, hermanos y hermanas. No es como escuchamos unos truenos y es puro ruido. No, no. Los 7 truenos son un mensaje comprensible que se podía entender. Y sabemos eso porque Juan explicó que él estaba a punto de escribir lo que dijeron los 7 truenos. Yo pregunto, ¿hubiera podido escribir lo que dijeron los 7 truenos si los 7 truenos no impartieron un mensaje? Lógico que no. Es decir, los 7 truenos se sellan para que no se pueda entender lo que dijeron los 7 truenos. El mensaje de los 7 truenos, en otras palabras, es sellado. Ahora, un punto que quiero recalcar es que el rugir del león y los 7 truenos ocurren entre 1798 y 1844, cuando el ángel da el juramento de que el tiempo no será más. Eso vamos a encontrar que el juramento se dio en 1844. Es decir, los 7 truenos tienen que ver con algo que ocurrió entre 1798 y 1844. Porque ya vimos en la primera parte del capítulo 10 que el ángel desciende del cielo en el tiempo del fin, abre el librito en 1798, luego dice que el ángel ruge como un león, suenan 7 truenos y después de eso el ángel levanta la mano derecha al cielo y jura en nombre del Creador que el tiempo no será más, y eso pasa en 1844. Es decir, que los 7 truenos tienen algo que ver con eventos que suceden entre 1798 y 1844. Ahora, la sierva del Señor, en el comentario bíblico adventista, el tomo 7, en sus comentarios sobre Apocalipsis 10, dice ella, y esta cita es muy importante, la luz especial que le dio el ángel a Juan, que se hallaba expresada en los 7 truenos, era una delineación de los eventos. Los 7 truenos eran ¿una qué? Una delineación de los eventos que iban a ocurrir bajo los mensajes del primer y segundo ángel. Es decir, que los 7 truenos iban a ocurrir cuando se proclamara el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Y ahora fíjense lo que dice. No era lo mejor que la gente conociera estas cosas. Es decir, había algo entre 1842 y 44, cuando se proclamó el mensaje del primero y el segundo ángel, ocurrió algo durante ese tiempo a donde la gente no conocía algo porque estaba sellado. ¿Y por qué estaba sellado? ¿Por qué no era lo mejor que la gente comprendiera lo que habían hablado los 7 truenos? Dice, porque era necesario probar su fe. 3 puntos que quiero recalcar de esta cita. 1, los 7 truenos son una descripción de una delineación de eventos que ocurrieron entre 1842 y 1844, después de 1798 y antes del juramento que hace el ángel de que el tiempo no será más. Segundo lugar, la gente que vivió durante este periodo, entre 1842 y 1844, no debía entender el mensaje que impartieron los truenos, porque el mensaje de los truenos se selló. Y en tercer lugar, el propósito por el cual no debían entender el mensaje de los 7 truenos entre 1842 y 1844 es porque era necesario probar su fe. Ahora necesito darles un poquito de historia denominacional para que podamos entender cómo se cumplió esto. Como todo adventista bien informado sabe, Guillermo Miller empezó a estudiar este asunto del juicio desde el año 1818. Y al estudiar Daniel 8 y Daniel 9, él concluyó, basado en la profecía de los 2300 días, que
el juicio iba a ocurrir alrededor del año 1843. Ya para 1818 Guillermo Miller había concluido, 25 años antes de 1844, que el juicio iba a ocurrir alrededor del año 1843. Y él creía que el juicio era la segunda venida de Jesús, para purificar la tierra, para destruir a los impíos y para establecer su reino en la tierra. Esta conclusión la alcanzó Guillermo Miller estudiando la profecía de las 70 semanas. Él dijo, las 70 semanas comienzan en el año 457 y son la primera porción de los 2300 días. Van del 457 al año 34. Y luego el tiempo restante desde el año 34 hasta 1844 son los 1810 años adicionales a los 490 de las 70 semanas. Así fue que Guillermo Miller, estudiando la profecía de Daniel, concluyó que Jesús iba a venir alrededor del año 1843. El problema es que Guillermo Miller y los milleritas no se dieron cuenta que en realidad había un problema con el año cero. Por eso Guillermo Miller dijo que Jesús iba a venir alrededor de 1843. Porque cuando uno mira el tiempo antes de Cristo, van bajando los años 5, 4, 3, 2, 1 antes de Cristo. Y luego entonces salta al año 1 después de Cristo. Es decir, el año 1 hay que contarlo ¿qué? 2 veces. Y por lo tanto no llevaba a 1843, sino que lleva ¿a dónde? A 1844. Pero los milleritas no entendieron eso. Y vamos a encontrar que era la intención de Dios que ellos no entendieran eso. Los truenos fueron sellados. Ese fue parte del mensaje de los 7 truenos, que ellos no debían entender que habían cometido un error al decir que Jesús iba a venir alrededor del año 1843. Ahora, al principio los milleritas enseñaban que Cristo iba a venir en la primavera de 1843, porque el año religioso judío empieza en la primavera. Y entonces viene la primavera, cuando comienza el año religioso judío. Pero luego, después de eso, estudiando un poco más detalladamente, se dieron cuenta que se habían equivocado y vieron que Jesús iba a venir, pensaron que Jesús iba a venir en el otoño de 1843. Y la razón por la cual concluyeron eso es porque las fiestas primaverales se habían cumplido al pie de la letra, la Pascua, el pan sin levadura, las primicias y el día del Pentecostés se habían cumplido en la fecha exacta y por lo tanto dijeron el día de expiación, la purificación del santuario sucedía en el otoño, así que Cristo viene es en el otoño del año 1843. Pero nuevamente se habían equivocado. Luego entonces pensaban que Jesús iba a venir en la primavera de 1844, cuando descubrieron el error del año cero. Pero nuevamente fueron chasqueados porque Jesús no vino en la primavera de 1844. Finalmente, el 12 de agosto de 1844, en un campestre, en una carpa en la ciudad de Exeter, en el estado de New Hampshire, un laico con el nombre de Samuel S. Snow demostró que las fiestas primaverales se habían cumplido en la fecha exacta en que se celebraba la fiesta entre los judíos. La Pascua, 14 de Nisan. Pan sin levadura, 15 de Nisan. Las primicias, 16 de Nisan. Pentecostés 50 días después en el 6 del mes de Sivan. Dijeron, se cumplieron en el mes y en el día y en el año exacto que decía la profecía. Así que él dijo, por lo tanto, el día de expiación tiene que cumplirse también en el año 1844, en el otoño, porque eso es cuando el día de expiación es, y tiene que ser el día y tiene que ser el mes en que cae el día de expiación de los judíos en 1844. Y así fue
que ellos se emocionaron, hubo un gran reavivamiento, porque dijeron, el Señor Jesucristo entonces viene en el gran día de expiación para purificar la tierra. No se dieron cuenta que en la Biblia la tierra nunca se menciona como el santuario. Cometieron un error. Y cuando vino el 22 de octubre de 1844, pasó ese tiempo y quedaron otra vez chasqueados. Los 7 truenos que fueron sellados, el mensaje fue sellado, fue de parte de Dios para que la gente no entendiera esta serie de errores que ellos habían cometido en los cálculos proféticos. Y usted dice, pero pastor, ¿por qué eso? Permítame leerle del Espíritu de Profecía de Elena White, quien fue testigo ocular, participó en esto. Así que ella sabe muy bien lo que está escribiendo. Quiero leerles en cuanto al chasco que sufrieron en 1843. Elena White escribió en Primeros Escritos 235, vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor en 1843. Pero Dios quería ¿qué? Probarlos. ¿Recuerdan que los 7 truenos, el propósito por el cual se sellaron era para probar a la gente? Sí, sigue escribiendo. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación. ¿Están entendiendo la relación con los 7 truenos? Fueron sellados. No era bueno que entendieran eso. Ni tampoco le echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo sufriera un chasco. ¡Wow! La gente dice, ¿cómo es que Dios quería que sufrieran un chasco? Porque no entendieron bien las profecías. Sigamos leyendo. Dios quiso que su pueblo sufriera un chasco. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles, que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quiénes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Entonces, ¿qué significa que los truenos fueron? Los truenos, hermanos y hermanas, indicaban que iba a haber una serie de chascos por no entender bien los cálculos proféticos. Esos truenos fueron sellados porque la gente no debía saber lo que iba a ocurrir. No debía descubrir sus errores. ¿Por qué razón? Porque se realizó un zarandeo. Cuando vinieron los chascos, ¿qué pasó con los que eran superficiales y en verdad no amaban a Jesús? Esos se fueron y ridiculizaron lo que habían creído antes. Pero los que eran fieles permanecieron. Dios, al encubrir los errores que ellos habían cometido en los cálculos proféticos, estaba causando entre los que profesaban su nombre un zarandeo. Aquí hay una segunda cita, Primeros Escritos, página 236. Y estos son los chascos de 1843. Dice, pero los fieles chasqueados que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y entendieron su error. Se dieron cuenta que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844
y que la misma evidencia que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos iban a terminar en 1843, demostraba que terminarían en 1844. Pero aún ahí se equivocaron porque pensaban que Jesús iba a venir en la primavera. Eso estaba sellado para ver quién era quién. Sigue escribiendo ella: la luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo. En su amor por la venida inmediata de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado de celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Yo pregunto, ¿la experiencia de los 7 truenos se cumplió con el movimiento millerita? Sí, señor, al pie de la letra. Fueron eventos que ocurrieron entre 1842 y 1844. Primero, Cristo viene alrededor del año 1843. Primero la primavera de 1843. Luego entonces el otoño de 1843. Luego la primavera del año 1844. Y finalmente el otoño, 22 de octubre de 1844. Aún allí todavía los 7 truenos estaban sellados. El mensaje de los 7 truenos que les decía que iba a haber una serie de chascos. Eso se cumplió al pie de la letra. Tal cual lo dice Elena G. de White. Ella estuvo en ese movimiento. Y el propósito era probar la fe del pueblo de Dios, para ver quién era un verdadero creyente y quién no. Por eso Dios dice, inclusive puso su mano para encubrir un error. Ahora la gente dice, ay, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Bueno, vamos a mirar un paralelo de la Biblia que vamos a estudiar un poquito más adelante en esta serie. ¿Quién planificó la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Quién fue el que organizó todo para que Jesús entrara triunfalmente a Jerusalén? Jesús. Jesús no mandó a los discípulos para buscar el pollino. Jesús no se sentó en el asno, sabiendo que los reyes judíos se sentaban en asnos. Jesús no permitió que lo llevaran por allá por Jerusalén y que dieran Hosana al rey de los judíos. Jesús sabía que iban a quedar chasqueados. ¿Lo sabía? Entonces, ¿por qué lo planeó? Porque era necesario ver quién era quién. Era necesario ver quién en realidad amaba a Jesús y quién no. ¿Y saben algo? Menos de una semana después, cuando Jesús fue crucificado, muchos de los que habían estado emocionados cuando Jesús entró a Jerusalén, fíjense que estaban equivocados en cuanto al evento. Jesús estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas. Iba a ser crucificado, que la profecía de las 70 semanas anuncia a la mitad de la semana iba a ser crucificado. Pero entendieron mal el evento. Igual que en 1844, se iba a cumplir la profecía de los 2300 días, pero se equivocaron en cuanto al evento que iba a ocurrir. Menos de una semana después, muchos de esos que habían alabado a Jesús, Hosana al rey de los judíos, estaban gritando, crucifícale. Dios permitió que se encubriera un error con el fin de causar un zarandeo para revelar, para que quedara el remanente fiel, que fue el remanente que quedó en el aposento alto en el día del Pentecostés. ¿Están conmigo? Ahora yo voy a pasar por alto la siguiente sección, una cita mal interpretada porque me tomaría mucho tiempo tratar esa sección, pero les animo de que en el manual lean en la página 54 esa explicación, porque se ha usado una cita de la hermana White, a donde la hermana White parece decir que los 7 truenos, ella escribió en 1900, que los 7 truenos aún estaban en el futuro. Ahora, si los 7 truenos estaban aún en el futuro, en el año 1900, entonces no se cumplieron entre 1842 y 1844. Pero es una cita que es mal interpretada.
En realidad, la hermana White, cuando dice que los 7 truenos, en 1900 dice que los 7 truenos están anunciando eventos futuros, ella no está diciendo que estaban en el futuro en sus días, sino que estaban en el futuro desde la perspectiva del tiempo de Daniel y de Juan. Estaban futuros desde el marco de referencia de Daniel y de Juan, no en el futuro desde el marco de referencia cuando vivía la hermana White. Si leen cuidadosamente esa cita, van a encontrar que esa es la interpretación correcta de la cita, porque la gente usa muchas veces muy mal el espíritu de profecía porque no leen con cuidado. La hermana White es explícita que los 7 truenos se cumplieron cuando se proclamaron los mensajes del primero y el segundo ángel, que fue entre 1842 y 1844. Eso está supremamente claro en sus escritos. Ahora hablemos sobre el juramento del ángel. El juramento se hace el 22 de octubre de 1844. Han sucedido varios eventos. 1798, se abre el libro en el cielo. Jesús desciende con el libro para impartir este mensaje. El ángel poderoso planta los pies en tierra y mar, diciendo que este mensaje que sale del librito se debe proclamar globalmente, que es el mensaje de la hora del juicio ha llegado. Al plantar los pies está diciendo esto es mío, y luego entonces proclama con voz de león los 7 truenos, y se le dice a Juan, sella los truenos para que no puedan entender lo que dicen los truenos. Esos fueron los chascos por interpretar mal las escrituras entre 1842 y 1844. Después de los 7 truenos, entonces, el ángel, en 1844 vamos a encontrar, levanta su mano derecha al cielo. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe que es la mano derecha? Porque el texto no lo dice. Bueno, es muy sencillo, porque el ángel tiene el libro en una mano. ¿Qué mano se usa para juramentar? ¿La izquierda? No, se usa la mano derecha para juramentar. Ahora hablemos un poquito del juramento del ángel. Ahora fíjense lo que tenemos aquí. Después que el ángel desciende con el librito abierto, ¿qué fecha es eso? 1798. Los truenos habían impartido su mensaje, ¿qué fecha es eso? 1842, la primavera a 1844. El mismo ángel luego, ¿qué hace? Así que tiene que ser en el año 1844, ¿sí o no? Porque estamos andando en orden cronológico. ¿De acuerdo? Así que dice, el mismo ángel levantó la mano derecha al cielo e hizo un juramento en el nombre del Dios eterno, el Creador, y el juramento dijo que el tiempo no sería ¿qué? Más. Ahora, ¿a qué se refiere esto que el tiempo no sería más? ¿Será que esto se refiere al cierre de la puerta de la gracia? ¿Será que cuando dice que el tiempo no será más, se refiere a la segunda venida de Jesús? No. Permítame leerles del Espíritu de Profecía. En el comentario bíblico adventista, tomo 7 páginas 971, la sierva de Dios explica en cuanto a este juramento que el tiempo no sería más. El tiempo, cuando dice el tiempo no será más, no se refiere al cierre de la gracia ni a la segunda venida, se refiere a otra clase de tiempo. Dice, el tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, ni del tiempo de gracia, sino el fin de los tiempos proféticos que se habían de cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, el pueblo de Dios no tendrá otro mensaje que se base en tiempo definido. Después de este periodo, que abarca desde 1842 hasta 1844, ven, ahí están las fechas que les mencioné, no se podrá hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo más largo alcanzó hasta el otoño de 1844. Así que ¿a qué tiempo se refiere el ángel cuando dice que el tiempo no será más? El fin de los tiempos proféticos.
¿Qué son los tiempos proféticos? Los 1260 días, los 1290 días, los 1335 días, los 3 días y medio, los 10 días del mensaje a la iglesia de Esmirna, los 2300 días, que es la profecía más larga de tiempo de la Biblia. Es decir, no va a haber más profecías específicas de tiempo que especifiquen algún evento profético. No habrá más fechas para eventos proféticos. 1844, octubre 22 es la última. Eso quiso decir el ángel cuando dijo: el tiempo no será más. Ahora permítame leerle otra cita de la hermana White, y entonces después de eso yo voy a darles 2 razones por las cuales bíblicamente la hermana White tiene razón al decir que el tiempo que se menciona aquí son tiempos proféticos y no el fin del mundo ni el cierre de la gracia. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 133, ustedes la tienen en el manual. Este mensaje, que el tiempo no será más, anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue en verdad muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. Así que dice que el tiempo no será más, se refiere al fin de los tiempos proféticos. Ahora, eso lo dice la hermana White, pero la Biblia lo corrobora. Y ustedes dicen, ¿cómo? Por 2 razones. Número 1, este juramento lo hace el ángel durante el periodo de ¿cuál trompeta? La 6ª trompeta. ¿Cuándo se cierra la gracia y termina la historia de este mundo? En la 7ª. Quiere decir que el mensaje que el tiempo no será más todavía se proclama mientras la puerta de la gracia está abierta antes de la segunda venida de Jesús. ¿Están conmigo? Sí. Segundo punto, y este es muy importante. Después que el ángel hace el juramento y Juan se come el librito y es dulce en la boca y amargo en el vientre, se le dice a Juan: profetiza de nuevo. ¿De qué vale que profetice de nuevo si se acabó el mundo? ¿Están conmigo? ¿De qué vale profetizar de nuevo si la puerta de la gracia se cerró? ¿Para qué se va a profetizar de nuevo? Por estas 2 razones sabemos que la hermana White tenía razón al decir que el tiempo no será más, se refiere a los periodos proféticos. El libro de Apocalipsis y Daniel mencionan varios periodos proféticos: 42 meses, 1260 días, 3 tiempos y medio, 3 días y medio, 2300 días, 1290 días, 1335 días. Y hay adventistas que están tratando de reaplicar estas profecías de tiempo. Y están diciendo, bueno, los 1290, los 1335 marcan el tiempo de la ley dominical nacional y la ley dominical internacional. Hermanos y hermanas, no hay más profecías de tiempo. No hay. Se acabaron en 1844. Es la profecía más larga. Así que si viene alguien fijando tiempo, húyanle como a la lepra. Porque ha habido muchos falsos profetas que se han levantado en la iglesia adventista en los últimos años, prediciendo que Cristo es que viene en el año 2031. ¿Quién les autorizó para decir eso? Y lo hacen calculando por cuánto tiempo vivió Adán antes de pecar. Dios no nos ha llamado a poner una fecha de la segunda venida. Otro individuo, no voy a mencionar el nombre, es amigo, pero discrepamos de esto. En el año 2008, cuando hubo la debacle económica en los Estados Unidos, él dijo, mire, esto está profetizado en la historia de José en Egipto. Los 7 años de abundancia fue desde el año 2001 hasta el año 2008. Y ahora a partir del 2008, como se ha caído la economía y hay una recesión de las peores que hay desde 1929, dice,
En los próximos 7 años va a haber ley marcial, el gobierno se va a posesionar de todo lo que tenemos y vamos a tener que vivir del gobierno. Y aquí estamos en el año 2017 y no ha pasado. Falso profeta. Y mucha gente le creyó. Y usó eso para animar a la gente de que donara para su ministerio. Porque miren, no hay mejor manera de recaudar fondos de la gente que dando fechas para eventos proféticos. Pero es mentira. Y Dios no acepta ese método de alarmismo y decir, uy, viene la ley dominical, está pasando esto y aquello. Donen para acá, para que nosotros podamos proclamar mensajes. No, Dios no aprueba que nosotros recaudemos fondos asustando a la gente. Jamás. Ahora, escuchen. Algunas versiones de la Biblia, la mayoría de las versiones modernas, por lo menos en inglés, en vez de traducir el tiempo no será más, traducen no habrá más demora. There will no longer be any delay. El problema con esta traducción es que se desconecta con la profecía de tiempos de los 2300 días. Cuando se dice el tiempo no será más, inmediatamente sabemos que como tiene que ver con el librito y el librito tiene que ver con los 2300 días, entonces cuando se cumplen los 2300 días ya no va a haber más profecías de tiempo. Pero la mayoría de las versiones, la única versión que dice time will be no longer, el tiempo no será más, es King James. Hasta el New King James pone no habrá más demora. Esta es una traducción errada. Aunque todas las versiones modernas la usan, es errada. Y ustedes dicen, ¿por qué? La palabra tiempo que se usa allí es la palabra cronos, de donde viene nuestra palabra cronología. ¿Han oído hablar la palabra cronología? Ya, la palabra cronos. Ahora escuchen bien. La palabra cronos se usa en Apocalipsis 3 otras veces fuera de esta vez. Se usa en Apocalipsis 2:21, a donde se dice que Dios le dio a Jezabel tiempo para que se arrepintiera. Se usa en Apocalipsis 6:11, a donde los mártires están clamando debajo del altar y se les dice que esperen un poco de tiempo hasta que se complete el número de los mártires. Y se usa en Apocalipsis 23, a donde dice que el diablo después de los 1000 años será soltado por un corto tiempo. Todas las versiones traducen esas 3 referencias tiempo. Pero cuando se trata de Apocalipsis 10:6, traducen demora. Otro punto importante es que la palabra cronos aparece más de 30 veces en el Nuevo Testamento y nunca se traduce en las versiones demora. Además de eso, hay una palabra griega que significa demora, que podría haber usado Juan si quería decir que era una demora. La palabra cronizo se usa en Mateo 24:48, a donde dice el siervo infiel, mi Señor demora su venida. Así que si Juan hubiera querido decir que no va a haber más demora, hubiera usado cronizo, no hubiera usado cronos. Así que el hecho de que las versiones modernas todas traducen demora, yo creo que es el propósito de desconectar la profecía de Apocalipsis 10 de la profecía de Daniel, el capítulo 8 al 12. Y no lo vamos a permitir. Ahora, la iglesia adventista nunca ha fijado una fecha para ningún evento profético. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo dice eso? ¿Acaso la iglesia adventista no fijó el 22 de octubre de 1844? No, en esa fecha no había iglesia adventista. La iglesia adventista tuvo su origen, el nombre se adoptó en 1863. El 22 de octubre de 1844 fue establecido por muchos eruditos de muchas denominaciones religiosas, antes de 1844. Es más,
Elena White escribió múltiples veces que no debemos fijar fechas. Permítame leer 2 citas. El Señor me mostró, esto es Review and Herald, julio 21, 1851. El Señor me mostró que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y debe proclamarse a los hijos esparcidos de Dios y que no debe depender de fechas. Pues el tiempo no será nunca más una prueba. Vi que algunos eran sujetos de una falsa excitación provocada por predecir fechas y que el mensaje del tercer ángel es más fuerte de lo que puede ser el tiempo. Vi que este mensaje puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. ¿Saben por qué muchos fijan fechas? Porque quieren animar al pueblo de Dios. Quieren que la gente se despierte y se emocione. Pero el problema es que cuando no se cumple la profecía, la gente queda peor que antes. Como el niñito que decía, ¡lobo, lobo! ¡Wow! Todo el mundo venía, vamos a salvar al niño. ¡Ah! No hay lobo. Y luego unos días después, ¡lobo, lobo! ¡Ah! Todo el mundo venía corriendo. Y entonces después llegó un momento en que el niño dice, ¡lobo, lobo! Él dice, no le creemos, pero el lobo vino. Y se comió al niño. ¿Eh? Los adventistas nunca han fijado fecha. En otra cita, la hermana White, Mensajes Selectos, tomo 2, página 96. Y son muchas más, solo puse 2 en el manual. Tengo 7 páginas de citas de la hermana White. Solo puse 2 aquí. Dice, siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. El enemigo se deleita con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Ahora vamos a terminar hablando sobre el juramento del ángel. ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo? Ve, a medida que vamos avanzando, yo le dije que es como cuando uno empieza a armar un rompecabezas de 1000 piezas. Dice, ¿cómo voy yo a juntar todo esto? ¡Qué enredo! Tantas piezas con tantas formas. Y uno dice, ¿cómo voy a armar yo este asunto? Pero entonces uno empieza a armar la ficha, empieza a captar el cuadro completo. Y entonces cuando ya pone la última pieza, dice, wow, ahora sí veo. Así es, estamos nosotros dando un pedacito aquí, otro pedacito allá, otro pedacito allá. Cuando se junte todo, cuando llegamos al final, entonces van a decir, qué privilegio pertenecer a la iglesia remanente del Señor. Ahora hablemos del juramento. La mitad de la página 56. Tanto Daniel como Apocalipsis mencionan el juramento del ángel. Esto demuestra que hay una conexión entre Daniel y Apocalipsis 10, porque ambos mencionan el juramento del ángel. Pero escuchen bien, mientras que en Daniel el ángel levanta la mano al cielo, levanta en realidad las 2 manos al cielo en Daniel. En Apocalipsis solamente levanta una mano. Y usted dice, pero ¿por qué entonces en Daniel el ángel cuando hace el juramento levanta las 2, mientras que en Apocalipsis levanta una? Es muy sencillo, porque en Daniel todavía no tenía el librito. En Apocalipsis ya tenía el librito en una mano. Pero cuando hizo el juramento en Daniel, el libro no se había publicado todavía. Así que en Apocalipsis levanta la mano derecha, porque tiene el librito en la mano izquierda. En Daniel, como no tiene todavía el librito, levanta las 2 manos. Pero en Daniel el juramento se hace solo en el nombre del Dios eterno. Pero en Apocalipsis, este ángel poderoso hace el juramento en el nombre del Dios eterno, el creador del cielo y todo lo que está en él, la tierra y todo lo que está en él, el mar y todo lo que está en él.
¿Tiene eso alguna conexión con el mensaje del primer ángel? Vi un ángel descender del cielo, que tenía el evangelio para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahí está con la conexión con Daniel. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel se encuentra en Apocalipsis 10. Porque el ángel jura en el nombre del que creó el cielo y lo que está en él, la tierra y lo que está en él, el mar y lo que está en él. Y en Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel proclama el juicio y entonces invoca al creador del cielo, la tierra y el mar. Ahora, ¿qué nos llega a la mente cuando nosotros pensamos que el mensaje del primer ángel y el mensaje del ángel de Apocalipsis 10 invoca al Dios creador? ¿De qué nos hace pensar eso? Nos hace pensar que Dios está restaurando el mandamiento que atrae la atención al creador. ¿Saben dónde se menciona que Dios él creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay? ¿Dónde está? En el cuarto mandamiento. ¿Esta es una insinuación al cuarto mandamiento? En Génesis dice que creó los cielos y la tierra y luego el séptimo día estableció el sábado. Quiere decir que los que proclamen este mensaje van a proclamar no solo que la hora del juicio llegó, sino que van a proclamar también el sábado. ¿Y saben lo que es interesante? Poco después de 1844, después de entrar al lugar santísimo con Jesús, después que entendieron la razón del chasco, entendieron que Jesús no iba a venir a la tierra, sino que iba a empezar el proceso de purificar el santuario, de examinar las vidas de todos los que profesaron a Jesús, el juicio investigador de Daniel 7. Entendieron que la fecha estaba correcta, pero el evento lo habían entendido mal. Ahora, ellos entran con Jesús al lugar santísimo, lo siguen en su obra en el lugar santísimo. Y cuando llegan al arca del pacto, esto lo vamos a mirar en otras presentaciones más adelante, cuando entran al lugar santísimo ven el arca del pacto. Y entonces van al Antiguo Testamento y dicen, bueno, ¿y qué es lo que estaba en el arca del pacto? Los 10 mandamientos estaban en el arca del pacto. Y el arca terrenal era una copia del celestial. Entonces, ¿qué debe estar en el arca celestial? Los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz. Y luego estudia más y dice, ¿y qué se encuentra en el centro de la ley de Dios? El sábado. Y entonces, ¿por qué razón es que el mundo cristiano guarda el domingo? No solo eso, sino que al entrar al lugar santísimo dicen, ahora entendemos que ha comenzado el juicio. El mundo cristiano dice, el juicio es cuando una persona se muere. Pero cuando entran al lugar santísimo dicen, no, se va a investigar los casos de todas las personas mientras están muertos. Y finalmente a los vivos. Descubrieron dentro de poco tiempo la Reforma Pro Salud, el pote de maná. Tenía un doble propósito. Primero, tenía el propósito de demostrar que el sábado es una prueba, si estamos dispuestos a caminar en la ley de Dios. Ustedes pueden leerlo en Éxodo 16. La hermana White dice que el sábado será la gran prueba final. Y eso viene de Éxodo 16, donde Dios dice, les voy a dar maná para probarlos a ver si andan en mi ley o no. Esa es la primera lección del maná. Ellos lo descubrieron. Segunda lección que Dios quería enseñar con el maná es la vida saludable, la dieta vegetariana. Y ustedes dicen, ¿dónde se encuentra eso? En Números 11. El pueblo se cansó del maná, de la comida que Dios les había dado. ¿Qué comida nos ha dado Dios a nosotros?
chuleta de cochino, langostas, langostinos. Mire, yo no entiendo cómo los cristianos dicen, está bien comer carne de puerco. Mire, hermanos, los nombres, cochino, marrano, puerco, el puro nombre le dice a uno qué es. La gente come porquerías. Eso viene de la palabra puerco, por si acaso no lo sabían. El mundo cristiano no ha entrado al lugar santísimo, así que no entienden la reforma pro salud. Pero los pioneros sí, dieron el pote de maná, indica la reforma pro salud, porque el pueblo dijo, no queremos la dieta que Dios nos dio, lo que queremos es carne. Y le insistieron a Dios y decían, ¿ustedes quieren carne? Ok, está bien, les doy carne, y les mandó codornices. Y se atragantaron de codornices, hasta que les salían por las orejas, simbólicamente, ¿no? Y se enfermaron y hubo una mortandad entre el pueblo, porque no obedecieron lo que Dios había dicho concerniente a la dieta. Los pioneros, cuando entraron al lugar santísimo en 1844, descubrieron todas las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. La ley, el sábado, el juicio, la reforma pro salud y el estado de los muertos también. ¿Saben cómo descubrieron el estado de los muertos? Muy sencillo. Si el juicio comenzó en 1844 y se empiezan a juzgar los que profesaron el nombre de Cristo, entonces nadie se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. ¿Entienden? ¿Qué dice el mundo cristiano en cuanto al juicio? Cuando te mueras, si te portaste bien, vas para el cielo, si no, vas al infierno. ¿Qué dice la ley? Clavada en la cruz. ¿Qué dice del sábado? Para los judíos. ¿Qué dicen de la comida? Dicen, la oración santifica lo que Dios maldijo. Cuando los fieles de Dios entraron al lugar santísimo, descubrieron las doctrinas que nos distinguen del mundo cristiano. Y ese es el mensaje que hemos sido llamados a proclamar al mundo. Y hay de nosotros si no lo hacemos. No somos una iglesia del montón. No somos cualquier iglesia. No tenemos razón para borrar nuestra identidad. Pero ¿saben cuál es uno de los problemas que tenemos en la iglesia? Que nada de esto se le enseña a la gente que entra a la iglesia. La mayoría de los que entran a la iglesia no saben nada de la historia de la iglesia adventista. A duras penas le damos la fe de Jesús, si es que se la damos. Y entran a la iglesia, sí es la iglesia que guarda el sábado. Y la iglesia que cree que los muertos no saben nada, pero no saben nada de nuestro origen divino. No saben nada de cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra misión. Creen que, como las demás iglesias, que sencillamente nuestro mensaje y nuestra misión es proclamar a Jesús. Y yo creo que es proclamar a Jesús, pero en el contexto de los mensajes de los tres ángeles. Y si no estamos proclamando los mensajes de los tres ángeles, no tenemos razón para existir. Así de sencillo es. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Amén. ¿Van a volver mañana? Amén. Gloria a Dios. Llamen a esos flojos que no están aquí. Díganle, estamos gozando en el estudio de la palabra. Todavía nos falta mucho que estudiar, hermanos y hermanas. La consumación del misterio de Dios es nuestro primer tema de mañana. Y luego el fascinante tema, una experiencia dulce y amarga. Van a ver cómo se cumplió eso con el movimiento de la iglesia remanente alrededor de 1844. Oremos. Padre, gracias te damos por este mensaje glorioso que tú le has dado a esta iglesia, tu iglesia remanente. En cierto sentido nos hemos extraviado de la razón de nuestra existencia. Vuelve a encauzarnos, Señor, en el camino que tú trazaste. Que podamos proclamar con poder los mensajes de los tres ángeles. Porque sabemos que cuando se haga, el mundo se va a dividir en dos grupos y se va a acabar esto.
Estamos cansados de vivir en este mundo de sufrimiento, clamor y dolor y muerte. Queremos que Jesús venga. Anhelamos que venga. Señor, que esa esperanza gloriosa arda en nuestro corazón. Que no quede encerrada en el corazón, sino que la proclamemos a toda persona con quien entremos en contacto. Que puedan saber que hay esperanza, que hay un Salvador que regresa pronto. Te pedimos que nos acompañes al regresar a nuestros hogares. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.